Yu Kui y Jian Zhigong, dos caminos filosóficos ante la crisis tecnológica y política global. Y el pensamiento tecnológico de Yu Kui. Yu Kui, filósofo nacido en Hong Kong, propone una ruptura radical con la idea de una tecnología universal. Su concepto central, cosmotécnica, sugiere que cada cultura ha desarrollado su propia relación moral, espiritual y filosófica con la técnica. A lo largo de la historia, estas relaciones han sido arrasadas por la modernización occidental, que ha homogeneizado el conocimiento y disuelto las particularidades culturales. Para Hui, la técnica no es neutra, está enraizada en formas de vida, religiones, sensibilidades estéticas y visiones del mundo. Por eso plantea que no existe una sola humanidad, sino múltiples formas de habitar el mundo, y por tanto, múltiples técnicas. Frente a la carrera por la inteligencia artificial, Hui desconfía tanto de las visiones apocalípticas como de los sueños utópicos. Considera que el discurso de la singularidad, la idea de que una IA superará y dominará a la inteligencia humana, no es más que una narrativa occidental con raíces teológicas, que alimenta un circuito de inversiones tecnológicas y poder geopolítico. Por eso, propone abrir paso a una tecnodiversidad, una coexistencia de desarrollos técnicos fundados en cosmologías locales y pensamientos no occidentales. Esta posición se inscribe en un contexto dominado por el antropoceno, el cambio climático y la financiarización de la tecnología. Hui cree que la salida no está en acelerar la tecnocracia, sino en crear nuevas formas de imaginar el mundo. No necesitamos más tecnología, sino nuevas relaciones con ella. En lugar de adaptarse a la lógica del capital, sugiere que pensemos desde otras fuentes de sentido, como el pensamiento taoísta, confuciano o las tradiciones amerindias. Así, la tecnología se vuelve un campo ético y cosmológico, no solo instrumental. 2. El pensamiento político de Yu Kui. Políticamente, Yu Kui no propone un modelo institucional concreto, sino una crítica profunda al modelo de racionalidad que ha dominado la modernidad. Rechaza la idea de una humanidad abstracta y denuncia la colonización cultural que supuso la imposición del liberalismo tecnocrático. Según él, la crisis contemporánea no es solo ecológica o económica, sino también espiritual. Hemos perdido el vínculo con los modos concretos de estar en el mundo. Desde esta óptica, Hui no se alinea con la idea de un renacer confuciano en China ni con un nacionalismo cultural simplista. Prefiere pensar cómo los distintos pueblos pueden reinventar sus relaciones con la técnica y el conocimiento, sin caer en el tecnonacionalismo ni en el progreso como destino. La política que propone es una meta política, no de gestión del poder, sino de transformación de los marcos epistémicos que organizan nuestra vida. Se trata, entonces, de imaginar futuros alternativos no sobre la base del control, sino de la pluralidad ontológica. 3. El pensamiento tecnológico de Jian Zhigong. Jian Zhigong, jurista y teórico político chino, parte de un enfoque completamente distinto. Para él, la tecnología no es un fenómeno cultural ni espiritual, sino un instrumento del poder. Considera que la dominación tecnológica ha sido una forma de imperialismo moderno. Las potencias no necesitan hoy ocupar territorios si controlan los sistemas financieros, jurídicos y científicos. El actual orden mundial, en su lectura, es un imperio global liderado por Estados Unidos, cuyo poder se basa en la estandarización tecnológica y la imposición del liberalismo como única vía. En esta visión, la disputa por el control de la inteligencia artificial, los datos, la infraestructura digital y la ciberseguridad no es neutra ni técnica, es la forma actual de una guerra entre civilizaciones. Por eso defiende la idea de soberanía cibernética, es decir, el derecho de cada Estado, y en especial China, a controlar sus redes y definir sus propias reglas del juego tecnológico. En lugar de una tecnodiversidad filosófica como propone Hui, Jian ve la tecnología como campo de batalla geopolítica, donde los imperios se enfrentan por la supremacía. 4. El pensamiento político de Jian Zhigong. El núcleo del pensamiento de Jian Zhigong es una crítica frontal al liberalismo moderno. A su juicio, el orden liberal está en crisis en 3 niveles: económico, por la desigualdad creciente; político, por la ineficiencia del Estado; y cultural, por el nihilismo y la pérdida de sentido. Occidente, dice, ha dejado de ser capaz de liderar moral y políticamente, y su hegemonía se descompone en fragmentos. Frente a ello, Jian propone que China asuma la responsabilidad de construir un nuevo orden mundial. Esta nueva etapa no es simplemente la restauración del pasado imperial, sino la articulación de una civilización política capaz de responder a los problemas globales. Según Jian, solo una civilización fuerte, como la China, puede generar un proyecto alternativo al caos del mundo liberal. No se trata únicamente de competir con Estados Unidos, sino de instaurar un nuevo imperio, uno que combine tradición confuciana, liderazgo estatal y vocación universal. En su visión, los conflictos internacionales, como la cuestión de Taiwán, no son meramente territoriales o estratégicos, sino choques entre civilizaciones.
Jian no descarta la guerra como instrumento de construcción política, siempre subordinada a un proyecto histórico mayor. La política, en este marco, es el arte de la afirmación civilizacional y de la soberanía. El Partido Comunista aparece como el garante de esa continuidad histórica, capaz de articular tradición y modernidad, autoritarismo y reforma. Conclusión comparativa. Yu Kui y Jian Zhigong representan dos respuestas profundamente distintas al colapso del orden liberal y al avance imparable de la técnica. Hui habla desde una filosofía de la diferencia, centrada en la necesidad de repensar los fundamentos espirituales y culturales de la técnica. Plantea una renovación radical del pensamiento, orientada a la diversidad ontológica y ética. Su foco está en el sentido, no en el poder. En cambio, Jian interpreta la historia como lucha por la hegemonía civilizatoria. La técnica, en su visión, no tiene sentido más allá del dominio, es un recurso estratégico en el enfrentamiento global. El futuro se define según quien imponga las reglas, no según cómo se piense el mundo. Ambos, sin embargo, coinciden en un diagnóstico: el modelo liberal globalizante está en crisis, y la tecnología es hoy el núcleo de esa crisis. Pero mientras Yu Kui propone abrir lo múltiple, Jian busca organizar lo uno. Uno filosofa para pluralizar la imaginación, el otro teoriza para centralizar el poder. En el fondo, la tensión entre ambos marca una pregunta central de nuestra época: ¿la técnica debe servir para fundar un nuevo imperio o para abrir un nuevo mundo?